Hola Peña, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Fórmula GP. Y hoy os voy a hablar de este señor que veis en pantalla, Sir Stirling Moss. ¿Y quién es? Bueno, es un piloto de Fórmula 1, o era, porque acaba de fallecer hace pocos días. Uno de los primeros y mejores pilotos que ha habido en la historia de la Fórmula 1. Como podéis ver en la imagen, pues sí, era piloto en la época de inicio de la Fórmula 1, concretamente estuvo pilotando desde el año 1951 hasta 1961 en Fórmula 1, los que después de la Fórmula 1 continuó pilotando en carreras menores hasta prácticamente los 81 años, que con esa edad todavía estuvo haciendo alguna carrera de exhibición. ¿Quién fue Sir Stirling Moss? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué digo yo que fue uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1? Pues bueno, a pesar de que quizás no suene porque nunca ganó un campeonato, ganó pocas carreras, en aquella época se hacían pocas carreras por año, pero es que este tío quedó segundo 4 veces seguidas y luego quedó tercero 10 veces seguidas. O sea, es uno de los mejores pilotos que ha asistido. Vamos a conocer un poco más su historia. ¿Quién es Sir Stirling Moss? Pues bueno, era un británico, un piloto británico nacido el 17 de septiembre de 1929 en West Kensington, en Londres, y falleció el 12 de abril de 2020, hace pocos días, en Mayfair, también Londres, a la edad de 90 años. Stirling Moss, como he mencionado anteriormente, nunca ganó el campeonato de Fórmula 1, pero aquí tenéis sus logros. Debutó en 1951, tuvo 10 años de actividad en lo que es Fórmula 1. Después continuó compitiendo en otras carreras. Desde 1951 hasta el 61. Disputó 67 carreras dentro de la Fórmula 1, claro. 16 victorias, 16 por posición, 24 podios y un total de 185 puntos. Desgraciadamente ningún campeonato, pero sí 4 subcampeonatos y seguidos, y luego 3 terceros puestos también seguidos. Y estuvo en 6 equipos diferentes. El primer equipo con el que participó Stirling Moss fue el Hersham and Walton Motors. Posiblemente ninguno de estos equipos que aparezcan aquí os suene. La mayoría de ellos han desaparecido ya de la categoría, y no es que fueran equipos muy importantes, aunque algunos de ellos ganaron el campeonato de constructores en esta época. Estamos hablando del principio de la Fórmula 1, los primeros equipos que participaron en esta categoría. Su primer coche, el que veis en pantalla, el HMW 51 y 52, ya que en esta época prácticamente se usaba el mismo coche durante varios años. El motor, un motor fabricado por Alta, llamado el Alta F2 de 2 litros en línea y 4 cilindros en línea. Fue el equipo de debut de Stirling Moss. Estuvo hasta el año 52 pilotando para ese equipo, pero luego en el 52 algunas carreras, ya que en aquella época los pilotos podían cambiar de equipo. Lo mismo tú hacías la primera carrera con un equipo, la segunda con otro y la tercera con otro, eso se podía hacer. También en 1952 estuvo pilotando para este equipo, English Racing Automobiles, apodado ERA. Y bueno, y el coche, el ERA G, y su motor era hecho por Bristol BS1, el BS1 de 2 litros y 6 cilindros en línea. Motor bastante potente para la época, la verdad, pero como sigo diciendo, ninguno de estos equipos fueron demasiado importantes en aquella época. Eran equipos del montón. Luego estuvo en Connaught, también en 1952. Como podéis ver, ya en el mismo año estuvo en 3 equipos diferentes. Connaught Engineering, un equipo también británico, la mayoría de ellos de esta época eran todos equipos británicos. El Connaught A, ese fue el coche con el que pilotó para este equipo. Y el motor, un motor creado por Lea Francis, también 2 litros en línea 4. Era un poco lo que se llevaba por esa época. Estuvo también en el equipo Cooper Car Company. Este equipo es un poco más conocido porque tiempo después sí que es verdad que ganó algún campeonato del equipo Cooper, ¿vale? Pilotó 2 coches, aunque fue dentro del mismo año, con el mismo equipo pilotó 2 coches. El primero fue el Cooper Special, el que veis en la imagen de arriba, y el segundo coche fue el Cooper T23, que estuvo, que es el que veis en la imagen de abajo. Otro motor también fabricado por la empresa Alta, en este caso el Alta GP de 2 litros y medio en línea 4.
en 1954 y en 1956 y 57 estuvo pilotando para Officine Alfieri Maserati, el equipo más o menos oficial de Maserati en Fórmula 1, con el Maserati 250F, el coche que veis en pantalla. Este coche lo utilizó los 3 años que estuvo pilotando en Maserati, ya que en esta época, lo que decía antes, hacía un coche, lo normal, y este coche, si era bueno, pues mantenía el coche durante 3, 4, 5 años hasta que volvía a cambiar la normativa. En este caso, el coche de Maserati era motorizado por un motor Maserati llamado el 250 F1 de 2,5 litros en línea 6, ¿vale? Con 6 cilindros en línea. Con este equipo, en 1954 consiguió su primer podio y los primeros puntos en su carrera en la Fórmula 1. Pilotó el mismo coche tanto en el año 54 como en el 56 como en el 57. Diréis, bueno, ¿y qué pasó en 1955? Pues que se fue a otro equipo. Estuvo en Daimler-Benz, pero bueno, quizás el nombre no os diga nada, pero este es el equipo original de Mercedes de la Fórmula 1. El equipo con el que Mercedes ganó sus primeros campeonatos en Fórmula 1, que fue en esta época. Estuvo 2 años y después desapareció. Por supuesto, motor Mercedes, el M196 de 2,5 litros y 8 cilindros en línea, un motor muy poderoso. El coche, el Mercedes W126, quizás uno de los coches más conocidos de la Fórmula 1. Mercedes sí ganó los campeonatos de constructores de esta época, pero Stirling Moss no ganó nunca ningún campeonato de pilotos para él mismo. Con este equipo consiguió su primera victoria, a la que le seguirían otras victorias ya luego, como hemos visto anteriormente, en Maserati en los años posteriores. También estuvo pilotando para este equipo, Vanderbilt Products Ltd, también conocido como Vanguard. Y es que Vanguard era una empresa antigua de vehículos que también fabricaba sus propios motores, como por ejemplo el Vanguard 254 2.5 de 4 cilindros en línea, y el coche, el Vanguard VW5. Con este coche disputó 2 campeonatos de 1957 y 1958. Stirling Moss también estuvo disputando algunas carreras con el British Racing Partnership, un equipo que acabaría luego siendo el famoso BRM en Fórmula 1 ya en la época de Niki Lauda. Este equipo, que por supuesto pertenecía a BRM, allí el coche el BRM 25 y el motor BRM el P25 de 2,4 litros y 4 cilindros en línea. Pilotó solo algunas carreras en este año, ya que también disputó la temporada con el coche que hemos visto anteriormente. Y luego también participó algunas carreras con este equipo, y aquí vais a ver 2 pantallas diferentes, porque con el RCC Walker Racing Team disputó prácticamente desde el año 58 hasta el año 61, todos 4 años seguidos, pero en el año 58 y 59 estuvo haciendo, sobre todo en el 58, algunas carreras solo con este coche. Es decir, el coche del año 58 fue el Cooper de 43. Y fijaos, antes habíamos visto el equipo Cooper. Es que en esta época también algunos fabricantes fabricaban sus coches para otros equipos. Tú podías tener, por poneros un ejemplo actual, imaginaos que Williams, en vez de hacer, que ahora la norma lo exige, que cada uno se tiene que hacer su propio coche, imaginaos que le comprara el coche, por deciros algo, a Alfa Romeo, y le comprara el chasis. Eso se podía hacer antes y se estuvo haciendo hasta prácticamente mitad de los años 90. Todos estos coches llevaban un motor Climax FPF, pero claro, en los primeros años de 2,5 litros, luego ya de 2 litros y finalmente de 1,5 litros, y todos eran motores de 4 cilindros en línea. Vale. El segundo coche que pilotando para este equipo, también fabricado por Cooper, el T51, que es el que veis en la foto del medio, y luego estuvo pilotando el Lotus 18, también ya para la época de 1959-1960, ya que en esta época en la Fórmula 1, lo que os decía, lo mismo, si el coche era bueno lo mantenía 5 años, si el coche era malo, en la misma temporada podías utilizar hasta 4 coches diferentes y además fabricado por cualquiera. O sea, si yo tenía el Cooper y el Cooper no me fue bien a principio de temporada, cambio a otro coche, participo con el mismo equipo, pero con otro coche diferente, en este caso el Lotus 18. También, ¿vale? Ahí lo tenéis, o sea, tanto Cooper como Lotus fabricaron coches para este equipo, a pesar de que ellos tenían sus propios equipos también en Fórmula 1, ¿vale?
no es todo. Hubo más coches con este equipo. Por ejemplo, el Lotus 1821, el Lotus 21 y el Ferguson P99. Quizás uno de los últimos coches pilotados por Stirling Moss. Por supuesto, todos estos coches también todos llevaban el mismo motor. El motor Climax. Y aquí que Stirling Moss nunca ganó el campeonato de pilotos, pero esto es lo que para mí hace que sea uno de los mejores pilotos de la historia. Quedó segundo 4 veces seguidas, en 1955, en 1956, en 1957 y en 1958. Pero es que después quedó tercero 3 veces seguidas, 1959, en 1960 y en 1961. Y todo esto solo en 10 años. Es decir, que de 10 años, en 7 años ha estado de los 10 primeros. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Esto lo hace uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1? ¿O no? Nunca ganó, nunca será tan recordado porque, claro, el que no gana no se le recuerda, pero es que a veces el que no gana es un piloto más completo. Quizás tuvo mala suerte el señor Stirling Moss, quizás estuvo pilotando coches que no fueron tan buenos, o quizás, no sé. Igual la época también de la Fórmula 1, una época de muchos cambios muy seguidos. Aún así, los resultados hablan por sí solos. Que 4 veces quedan segundo 4 veces seguidas, ¿vale? Y con diferentes equipos. Ya hemos visto que a lo mejor en un año igual partías carreras con 5 o 6 equipos diferentes. Se podía hacer, ¿vale? Entonces, dice mucho porque es un piloto que se adaptaba muy bien a diferentes coches, a diferentes equipos, y a pesar de que estuvo muy poco tiempo en Fórmula 1, pensad que en esta época, ¿vale? Si nació en 1929 y entró en 1951, entró prácticamente casi con 30 años en la Fórmula 1, que es la edad en la que se solía entrar. Se enfrentó a Fangio, Fangio le ganó, sí, pero se enfrentó a Fangio, se enfrentó a otros grandes de la época también, ¿vale? Y estuvo ahí, estuvo peleando, fue un piloto que dio batalla todos los años que estuvo. Y bueno, lo dicho, Stirling Moss, para mí, uno de los mejores pilotos de la historia. Para vosotros, posiblemente un auténtico desconocido. Muchos de vosotros quizás ni siquiera sepáis quién fue o en qué época pilotó. Pero bueno, es que fue uno de los primeros pilotos de la Fórmula 1. Es que la Fórmula 1 empezó en 1950 y él entró ya en el año siguiente, en 1951. Estuvo ahí desde el principio, estuvo los 10 primeros años de la Fórmula 1 prácticamente ahí metido en el tema, y después continuó porque siguió haciendo otras carreras benéficas, carreras de exhibición, hasta los 81 años. Le gustaban mucho los coches. Ahí abajo tenéis una foto también con Hamilton, con los Mercedes ganadores. Y bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Yo espero que os haya gustado. Ya sabéis que si queréis apoyar el canal podéis comprar ya Smith en el enlace que veis en pantalla. Si queréis saber más del tema podéis consultar los vídeos que tengo en el canal sobre ello. Y si te ha gustado el vídeo, pues dame un buen like, suscríbete y ya sabéis que podéis poner en los comentarios sugerencias para próximos vídeos o lo que queráis ver en el canal. Así que yo ya me despido, un saludo, descanse en paz, señor Sir Stirling Moss, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, adiós.